En la ocasión anterior vimos a la generación mala y adúltera demandando una señal o un milagro para así poder creer, según ellos, y seguir a Cristo. Y le decían: Señor, queremos ver señal de ti. Y nuestro Señor, como vimos también, les contesta y les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás el profeta. ¿Se acuerdan? Les dijo, así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan? Vimos también pues que la negativa de nuestro Señor Jesucristo a realizar las señales y milagros para esta generación mala y adúltera no obedecía a ningún capricho de nuestro Señor o alguna lección que Él hubiera querido darles, sino más bien a la realidad de que la contemplación de un milagro nunca sustituirá el efecto del mensaje del Evangelio. Nunca producirá el arrepentimiento y la fe necesarios para la salvación. Así que el Señor sabía que aunque hiciera ese milagro, no iban a creer, porque un milagro, como vimos, no sustituye al Evangelio ni produce la obra que el Evangelio produce. Y ahora nuestro Señor procede a explicarles lo que sucedería si Él hiciera caso a sus malvadas exigencias. Y esto lo encontramos a continuación, allí en Mateo capítulo 12, a partir del verso 43. Como ustedes recordarán, vimos la ocasión anterior el verso 42 que nos dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y noten cómo dice el verso 43, ¿están allí? Dice el verso 43: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hasta ahí. Si ustedes se fijan, hermanos, este texto que leímos está en absoluta conexión con lo que vimos el domingo pasado. Esto es, nuestro Señor no había terminado completamente su discurso cuando terminamos en el verso 42, sino que Él continúa argumentando. Y en esta ocasión, como vimos, nos va a mostrar lo que hubiera ocurrido si Él les hubiera hecho ese milagro. Y por eso hemos querido llamar a este mensaje el fin del cambio externo. Lo primero que debemos aclarar es que nuestro Señor Jesucristo, lejos de lo que muchos piensan, no nos está dando una clase de demonología con estas palabras. El día de hoy muchas personas leen estos versículos y dicen: mira, ahí está el Señor enseñándonos qué pasa con los demonios. Pues allí dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo. Y como no haya, pues dice: volveré
a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada, y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Y dicen, allí está el Señor diciéndonos lo que pasa con los espíritus. Y entonces, en base a esto, muchas personas de entrada empiezan a contabilizar los espíritus y luego empiezan a asignarles conductas a los espíritus y luego también a prevenirse, según ellos, contra los espíritus. Pero, hermanos, ¿será que el Señor estaba queriendo darnos una clase de demonología con estas palabras? ¿Quería el Señor enseñarnos la conducta de los demonios? La realidad es que no. No, esto no es una exposición o una clase de demonología, hermanos. No. El contexto del versículo y la aplicación final de nuestro Señor Jesucristo da a su alegoría, que nuestro Señor Jesucristo da a su alegoría, deben ser pruebas suficientes de que nuestro Señor Jesucristo no tenía el propósito de hablarnos de seres y conductas demoníacas. ¿Cómo sabemos que nuestro Señor no quería hablarnos de seres y conductas demoníacas, sino de otra cosa? Bueno, el contexto. ¿Cómo sabemos que aquí no está hablando literalmente de la conducta de los demonios? Por el contexto. Porque han venido los hombres, le han pedido señal y el Señor les ha dicho, no les voy a hacer señal. Y luego de que les recrimina, no ha terminado su argumentación, hermanos. Noten eso, Él no ha terminado. Les acaba de decir que la reina del sur se levantará en el juicio y los condenará. Y sigue hablando y dice, ahora, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no halla. Y luego sigue con esta alegoría y luego al final dice, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se dan cuenta que sigue hablando de lo mismo? De hecho, la frase, así también acontecerá a esta mala generación, nos dice que todo este discurso, bueno, aunque es relativamente corto al leerlo, es parte de la misma argumentación que el Señor viene haciendo con respecto a la petición del milagro de la señora. ¿Me están siguiendo? Pues ya dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, dice el verso 39. Y dice el final del verso 45, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se dan cuenta? Viene hablando de lo mismo. Es el mismo tema, es el mismo caso, sigue tratando las mismas circunstancias. Así que, no, el Señor no está enseñando lo que hacen los demonios, cómo se comportan. No, Él nos está hablando de otra cosa. Se piensa que probablemente este tipo de lenguaje que nuestro Señor usó era una creencia extendida entre los judíos respecto a los demonios y que por eso el Señor usó estas palabras que para ellos les eran muy típicas o familiares para poder darles una enseñanza. Puesto que, hermanos, no existe referente en la Escritura desde el Antiguo Testamento ni por todo el Nuevo Testamento que pueda afirmar o sostener este relato o esta conducta demoníaca que nuestro Señor no expresó en este caso. Es decir, ciertamente, como dirían algunos de los comentaristas, el mensaje que nuestro Señor trata de transmitir es muy claro. Es fácil esta cierta forma de entender. Pero lo que es difícil es la forma o la parábola que nos presentó para explicárnoslo. ¿Por qué? Porque no tiene referente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento
de otras veces u otros casos en donde la Escritura al menos parezca señalar que los demonios se comportan así. No existe otra parte en la Escritura donde se dé una exposición detallada de la conducta de los demonios. Por lo que entonces muchos se inclinan a pensar que esto más bien era probablemente parte del folclore judío, que los judíos o los rabinos habían llegado a concluir que sucedía con los demonios. Adicionalmente, recuerden ustedes, hermanos, que ellos estaban viviendo una época en donde la agencia demoníaca aún no había sido restringida. Ahora, si el Señor, sabiendo los planes y propósitos que Él mismo habría de establecer con respecto a la agencia demoníaca, ¿para qué nos diría instrucciones sobre ellos si luego ya no íbamos a tener que tratar con ellos? De esa forma, ¿sí me explico? Sería una especie de enseñanza innecesaria que estaría hasta cierto punto de más, puesto que sabemos, hermanos, que luego esta agencia demoníaca es restringida. El hombre más fuerte llega y ata al hombre fuerte y entonces saquea sus bienes. ¿Se acuerdan? Lo que simboliza que Satanás es atado por esos 1000 años. Esos 1000 años ya hemos visto que también son 1000 años simbólicos. Satanás es atado y el poder que ejercía antes de la venida de nuestro Señor, entonces es restringido. Y a partir de entonces, él ya no puede actuar como había actuado todo este tiempo. Por lo tanto, entonces, el hecho de pensar que estas palabras fueran un instructivo de cómo se conducen los demonios, hermanos, está fuera del contexto de la obra que Dios había planeado. ¿Me explico? Así que, teniendo en cuenta estas cosas, hermanos, ahora se hace claro que lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es que está expresando una parábola. Esto es, nuestro Señor Jesucristo, al parecer, lo que está haciendo es que Él está expresando, luego, como parte de su argumentación a esa generación mala, les está expresando una parábola para que ellos entiendan lo que acontecerá a esta generación mala. Y lo que acontece a todo aquel que, digamos que se le concediera esa señal y ese milagro. El Señor le está diciendo, miren, no les será dada señal. ¿Y saben por qué? Porque cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran con él, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Por eso no les voy a hacer ese milagro. ¿Sí me explico? Suena un poco confuso en este momento, tal vez, pero vamos a ir viendo cómo tiene todo el sentido. Esto es, el Señor les está diciendo, no les voy a hacer este milagro por esto. El espíritu inmundo, imaginen un espíritu inmundo que hace esto, y entonces, ahora, como resultado, ¿entendieron? Así también esta generación mala le sucederá. Así pues, podríamos incluso llamar a nuestro mensaje del día de hoy la parábola de los demonios, porque evidentemente es una parábola. Esto es una parábola, es una alegoría que el Señor está tomando para traernos un mensaje. Es una parábola a la que luego nuestro Señor da una aplicación directa
a la generación mala y adúltera que demanda señal o milagro para creer. Así que, como una parábola, no debemos desvivirnos en la búsqueda del significado de cada uno de los elementos, sino debemos buscar recoger el mensaje principal y darle aplicación a nuestra vida. Ustedes saben, hermanos, que en las parábolas del Señor, el Señor no buscaba que nosotros pudiéramos encontrarle significado a cada cosita o palabra, elemento de la parábola. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, puesto que algunos se han dado a eso, a querer darle significado a todas las cosas. Se habla de la mujer que está buscando la moneda que se le perdió. Hemos dicho que hay quienes entonces empiezan a decir, bueno, la moneda significa esto, y la escoba con la que está barriendo significa esto otro, el polvo que se levanta significa lo otro, y que cuánta cosa, ¿me explico? Pero las parábolas, hermanos, por sí mismas no llevan el objeto de hallar simbolismo en cada uno de sus elementos, estrictamente hablando. Cuando nos encontramos delante de una parábola, hermanos, nosotros debemos buscar y recoger el mensaje que nos está transmitiendo y no desvivirnos buscando el simbolismo o el significado del resto de los elementos, pues así entonces perderemos de vista el significado o el mensaje principal de la parábola. ¿Me explico? Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y esto es lo que vamos a hacer con la ayuda del Señor en este momento. Así que, bien. Recordamos que la generación mala y adúltera ha demandado señal, ¿cierto? Ha demandado señal y milagro, pretendiendo que creerá después de eso. Pero, como vimos, nuestro Señor Jesucristo sabe que la contemplación de un milagro nunca producirá el efecto del verdadero evangelio. Esto es, mirar un milagro nunca producirá arrepentimiento y fe para vida eterna. Eso ya lo vimos la ocasión anterior. Pero ahora, ¿significa entonces que la contemplación de un gran milagro o señal no producirá absolutamente nada en los espectadores? No, la respuesta es no, exactamente no. No significa que al ver una gran señal o un gran milagro, esto no va a causar nada en la mente ni en las emociones de los espectadores, pues ciertamente, sin duda, producirá una diversidad de efectos en las emociones y en el intelecto. Pues ya vemos también allí en los evangelios como cuando el Señor hacía milagros, entonces la gente quedaba asombrada, ¿se acuerdan? La gente quedaba atónita y algunos glorificaban a Dios. Así que el observar un milagro no deja exactamente sin ninguna producción de nada a los espectadores, sino que lo que no produce es el arrepentimiento y la fe para creer, pero sí produce otras cosas. ¿Me estoy explicando? Ver un milagro ciertamente produce emociones y efectos aún intelectuales. Los espectadores, por ejemplo, experimentarán de entrada un gran asombro a tal muestra de poder sobrenatural. Imaginen ustedes que ustedes miran a nuestro Señor, por ejemplo, ver levantar al hijo de la viuda de Naín. ¿Cuánto asombro no causaría un milagro así? Ver que el Señor le restaura a aquel hombre que tenía su mano seca completamente. Eso debiera producir en el espectador asombro y decir, esto no es normal.
Estamos viendo algo realmente impresionante. Y alguno dirá, ahí está, ese es el asombro que les llevará a convencerse de que Cristo es real y lo van a seguir. Porque la gente que pretende que a través de los milagros o las sanidades el mundo crea en Cristo o le siga, tiene ese razonamiento y dice, bueno, ellos se van a asombrar de eso y se van a convencer que Jesús es real y entonces le van a seguir. ¿Será entonces ese medio el medio que Dios ha escogido para que la gente llegue a Él? ¿Para que la gente llegue al arrepentimiento y la fe? Que primero hay que impresionarlos, que se asombren y tener su atención y entonces ahora sí ya poder hablarles. Porque en el evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, este es el procedimiento estándar. Los que no pretenden hacer milagros, pues muchos de ellos pretenden hacerlo para atraer a la gente, pero los que no pretenden hacer milagros hacen muchas otras cosas, como darle de comer a la gente, pues hasta en los hospitales, ¿no? O como darles, en algunos casos, atención médica a la gente para tenerla aquí y entonces ahora sí poder hablarle. O invitar a la gente a un desayuno para matrimonios o a un desayuno para esto, para lo otro. Y ya que está aquí, ya que le tenemos aquí, ya que captamos su atención, y entonces ahora sí, hablarles. Y dicen, es que ese es el anzuelo. Ese es el gancho para atrapar el pez. Y luego ya que esté aquí, ahora sí, ya lo tenemos. Y ahora sí le damos el evangelio y ya no tendrá para dónde hacerse. Será, hermanos, que Dios ha escogido, que esos son los medios, los caminos, los métodos, las estrategias por las cuales el evangelio entonces debe ser predicado. En tal caso, entonces, vamos a impresionar a la gente para que diga, no, entonces sí es cierto. Mira cuánto amor tienen, hasta regalan comida. Entonces yo creo que ahí sí ha de estar la verdad. Vamos a creer. ¿Va a decir eso la gente? ¿Les llevará entonces ese asombro a convencerse de que Cristo es real y le seguirán entonces? Bueno, tal vez a alguno, pero será un convencimiento emocional que terminará cuando encuentre a otro que haga los mismos milagros o mayores que él. Porque no podríamos negar totalmente o absolutamente que algún impresionado dijera, ay, sí es cierto, no, sí, aquí es, no, vamos a quedarnos aquí, hay que buscar al Señor, ahora sí, no, sí, creo, es real, ahí está, yo lo vi. Pero eso es el poder del Evangelio que produce el arrepentimiento, la fe. No, esa es una impresión y ese es un convencimiento producto de la emoción. Es un convencimiento emocional que llevará al hombre a creer hasta que encuentre a otro que haga los mismos milagros y que predique otra cosa. ¿Sí me explico? Porque lo que le impresionó fue aquella cosa sobrenatural y que dijo, no, esto sí está poderoso. Pero el día que encuentre algo más poderoso, ¿a quién le va a creer? Y que ese otro diga otra cosa. Porque si de milagros se trata, hermanos, ese mundano incrédulo llamado Chris Ángel hace espectáculos o asuntos o cosas más espectaculares que los que se llaman cristianos. ¿No han llegado a ver ese tipo? Según él hasta flota y camina sobre el agua. ¿En serio? ¿No lo han visto? No lo vean.
Pero ese hombre hace muchas cosas así. Y el que no razone que al final es un truco y cómo lo esté logrando, dirá, no, pues este es más poderoso que el pastorcito aquel que él hizo así, zámbara, y cayó aquel. ¿Y a quién creen entonces que le va a creer? Se encuentra en un entredicho y esa emoción que le produjo ver aquel milagro va a ser la misma el mismo asombro que le produzca ver a aquel hacer su truco mientras no sabe cómo le hizo y piensa que es real. ¿Me explico? ¿Cuánto más? Que dice la Escritura que cuando venga el anticristo hará señales y milagros tremendos. Entonces le va a creer. ¿Me explico? O sea, entonces esa impresión y ese asombro que produzcan los milagros del anticristo, entonces también van a ser válidos para que le crean a él. ¿Me están siguiendo? Ahora, volvamos a nuestro contexto. Acuérdense que nuestro Señor está tratando con gente que le pidió señal. Queremos ver señal. Y el Señor les dice, no les voy a dar señal, porque si les doy señal, esto es lo que va a pasar. Ahorita vamos a irle dando relación con la parábola y el caso de los demonios. Pero miren, al ver esa señal o ese milagro, los espectadores también podrán experimentar un gran estímulo emocional y podrán hasta llorar en profunda admiración por el autor del milagro. Sí, ver un milagro así, sorprendente, puede tocar, puede estimular las emociones. Y alguien puede incluso rendirse ante el autor del milagro y decir, no, definitivamente, no, este debe ser. Y puede llorar, sí, pues sus emociones pueden ser estimuladas por la impresión de ver una cosa así. ¿Me explico? Porque eso también llega a suceder en los ciertos lugares que se dicen o que dicen que hacen milagros. Ahí está la gente impresionada y llorando y se cae al suelo y se pone ahí a llorar. Y algunos dirán, ahí está, esa admiración les llevará a convencerse de seguir y de buscar a Cristo. Bueno, tal vez a alguno. Pero no pasaba lo mismo, no experimentaban ese mismo estímulo, esa misma emoción. Muchos hombres y sobre todo mujeres que veían los conciertos de Elvis Presley en vivo. Gente que hasta de emoción se desmayaba. ¿No sucede exactamente eso mismo en los conciertos que sucedían con Michael Jackson? Gente que al oír la música, verlo a él, se sentía tan emocionado y no por eso gritan las mujeres que están ahí en el concierto. Gritan y algunas hasta se desmayan ahí. ¿No están admirando a ese hombre? De hecho, le están rindiendo adoración. Ahora, ¿eso mismo no pasa también con el Papa? Que se emocionan y quieren agarrarlo y tocarlo. Ahí no, hasta le dio su aventón a una que lo quería agarrar. ¿Qué pasa entonces? Ese tipo de estímulo emocional también puede ocurrir en otras circunstancias o por otras circunstancias, por otras razones. Eso entonces se puede considerar que es un efecto divino que lleve al arrepentimiento y la fe.
No, porque esa misma clase de emociones las experimenta cualquiera en asuntos mundanos. Así lo que nuestro Señor nos intenta enseñar es que en el mejor de los casos, tales emociones estimularán a la gente por un tiempo, pero cuando su banalidad comience a hacerle sentir insatisfecho y vacío, volverá a su condición anterior y terminará peor de lo que comenzó. ¿Ya me están siguiendo el punto? Dice el 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué le va a acontecer así a esta generación? Porque esta es la generación que anda en busca de que quiere, según ellos, ver milagros para creer. Entonces, lo que el Señor les intenta enseñar es que en el mejor de los casos, mirar un milagro para creer podrá estimular, sí, algunas emociones, pero tales emociones estimularán a la gente por un poco de tiempo, solo por un tiempo. Pero cuando su banalidad comience a hacerle sentir insatisfecho y vacío, entonces volverá a su condición anterior y terminará peor que al comienzo. En otras palabras, con esta parábola el Señor está diciendo, si la obra que el Señor, que esto va a producir no es la del Evangelio para salvación, solamente va a ser una especie de cambio externo, nada más una barrida y adornada de algo que sigue siendo lo mismo en el interior. Entonces, el espíritu inmundo ya se fue, ya ahora ya está barrido y adornado, ya no dice malas palabras, ya no fuma, ya no esto, ya no lo otro. Pues está la cosa, parece que está bien por fuera, pero luego regresa el espíritu inmundo y entonces llega y encuentra que de donde estaba ya no dice malas palabras, ya no fuma, ya no esto, lo otro, y entonces vuelve por otros 7 más, entran en él, y entonces su estado se vuelve peor que al principio. En otras palabras, el Señor está diciendo, este tipo de cosas solo podrá producir un cambio externo y temporal en la persona. Pero al pasar del tiempo, entonces volverá ese pecado, ese espíritu inmundo que le dominaba y se volverá más fuerte. Y su estado vendrá a ser peor que antes de que dijera que no era cristiano o que lo era. ¿Me explico? Está diciendo, el cambio externo que fue producido no por el Evangelio, sino por todas las demás artimañas y estrategias del hombre para atraer a la gente, eso solo va a producir un cambio externo. Y ese cambio externo, dice el Señor, va a ser temporal. Porque luego que venga otra vez el espíritu inmundo, otra vez que venga el deseo del pecado,
Otra vez que venga la banalidad y el amor del mundo, entonces podrán venir con mayor fuerza para hacer de esa persona un pecador peor de lo que era antes de que dijera que era cristiano. Nuestro Señor Jesucristo buscaba hacerles entender y hacernos entender a nosotros que cuando una persona es compelida a buscar y seguir a Cristo por medios extraevangélicos, no llega a ser genuinamente salva. Su aparente cambio es externo. Y cuando el mundo y el pecado que amaba vuelven a su habitación anterior, esta persona llega a corromperse de una forma tal que es peor que como estaba antes. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan que vimos pues desde el domingo pasado que el Señor no les quiere mostrar señal? ¿Por qué? ¿Porque no le daba gana? No. Porque la señal no va a producir el efecto de salvación que ellos necesitan. ¿Qué es lo que va a producir entonces la señal? Lo único que va a producir, les está diciendo, si les hago una señal, lo único que va a producir en ustedes es una emoción temporal que los puede llevar a barrer la casa así y adornarla así, pero a barrer y adornar el mismo corazón de piedra. Y eso solo va a ser temporal, porque luego el espíritu va a volver, el deseo del pecado va a volver, el deseo del mundo va a volver, el amor del mundo y de la carne va a volver, y va a volver con más fuerza, y esa apariencia externa que tenías de cristianismo se desvanecerá. Y el pecado cobrará más fuerza y te llevará a situaciones peores. Así que no voy a ceder, dice el Señor, a atraerte por ese medio de estímulos emocionales, por ganchos o anzuelos carnales, terrenales o emocionales, porque solo van a producir un cambio temporal y externo. Y lo peor es que eso no queda allí, sino que luego cuando vuelve el deseo del pecado que en realidad nunca dejaste del corazón, lo seguías amando, lo seguías teniendo ahí, cuando vuelva vendrá con más fuerza y te dominará y te hará peor que como estabas. ¿Me explico? ¿Cuántos hay que llegaron a las iglesias con la promesa de ver milagros y sanidades y luego de ello se quedaron en la iglesia? Y hoy, ¿dónde están? En el mundo. ¿Cuántos de ustedes conocieron excorreligionarios allá en los lugares donde el Señor los sacó y que pues ya están en el mundo? Oye, pero es que era el hermano más esforzado, era la hermana más servicial y mira, ya anda ya en el mundo. ¿No ha pasado eso? En ese tipo de círculos, de lugares, hermanos, la ignorancia de lo que en realidad está pasando, que no está habiendo verdaderas conversiones, la ignorancia es tal que se acuña en la frase de que es que la iglesia tiene que tener vida, se van unos y vienen otros y deben de estar siempre, la iglesia debe estar cambiando de piel. Pues sí, si fuera serpiente, sí. Y por eso ustedes ven a esas congregaciones y vuelvan 5 o 10 años después y va a ser
una nueva generación de personas, es decir, personas completamente diferentes. ¿Dónde están las otras? Oh, pues que se fueron para allá, que se fueron para allá y se fueron al mundo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque fueron atraídos con la promesa de ver milagros y sanidades. Se quedaron impresionados y se quedaron allí. Y hoy en día, ¿dónde están? Es ese hombre del que salió ese espíritu inmundo, y entonces pareció que por un tiempo estaba todo limpio, barrido y adornado, pero luego, como ese corazón nunca fue genuinamente salvo, vuelven los deseos del pecado, vuelve el amor del mundo, vuelve el engaño de Satanás y, vamos a ver, vuelve a su casa. Oh, qué impresionante es eso. ¿Cuántos hay que llegaron a las iglesias con la promesa de la restauración de su matrimonio o de su familia o de su negocio y luego se quedaron? Y todos estaban bien gozosos. Oh, no, ya, miren otra nueva familia que ya son cristianos también. Y 5 o 10 años después, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya no están. Algunos de ellos incluso todavía, según ellos, se dicen seguir siendo cristianos. Y, oiga, ¿y dónde va? No, pues ahorita no vamos a ningún lado. Ahí son cristianos. ¿Cuántos hay que llegaron a las iglesias persuadidos de que la institución católico romana estaba llena de corrupción y de sangre? Y hoy, ¿dónde están? Porque algunos no son traídos necesariamente por ese impresionismo de ver los milagros. A otros los persuaden y según los evangelizan, entre comillas, los evangelizan diciéndoles, oye, tú sabes que la iglesia católica está bien mal. ¿Sí sabes todas las muertes que han hecho en la historia? ¿Sí habías oído de la Inquisición? No, tanta gente que mataron. ¿Y sí sabes de todos los padrecitos esos que miran mal la sarta de cosas que andan haciendo? No, cámbiate, no, eso está mal. Y aquella persona razonable dice, pues, y todavía le muestra un versículo y le dice, mire, aquí dice la Biblia que no debes de adorar las imágenes. Es más, préstame tu Biblia. Mira, aquí en Sabiduría, en el capítulo 6, dice que los que andan cargando a los ídolos que no ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y boca y no hablan, y como no andan, los tienen que cargar. Y entonces el católico dice, ay, de veras. No, pues ¿y dónde vas? No, pues acá, vente, vamos. Y ya. Y se quedan allí persuadidos de que el romanismo estaba mal. Está mal, sí. Pero ¿eso es el evangelio? No, eso no es el evangelio. En todo caso, es un convencimiento intelectual. Y ahí está la persona. Y se aprende la Biblia. Y luego hasta la enseña, entre comillas. ¿Cuántos no hacíamos esa barbaridad? ¿Y dónde están hoy? Muchos de ellos en el mundo, otros según tal vez todavía en la iglesia, pero con vidas, hermanos, completamente mundanas, en pecados abiertos, en adulterios, en fornicaciones, en tanto mal. Gente que según eran los maestros en el seminario, dudando del Señor, de si existirá o no Dios, de si será cierta la Biblia o no. ¿Es eso el efecto
del Evangelio de la salvación? ¿Es esa la salvación que el Señor buscaba? No, pero eso es lo que produce el hecho de darle a la gente lo que quiere y no el Evangelio. El hecho de atraer a la gente a través de lo que le gusta, porque esa es la filosofía de hoy en día. ¿Qué les gusta a los jóvenes? No, pues la música, los conciertos. Vamos dándoles música para que vengan. Y ya que los tengamos aquí, ahora sí, nos los echamos encima. Hermanos, ¿eso produce la salvación? El Señor nos está diciendo, no, eso solo va a barrer el corazón de piedra y va a adornar el corazón de piedra. Pero luego van a volver los deseos de la carne, va a volver el pecado reinante, que en realidad nunca desapareció, va a volver el amor del mundo y ahí los tienen. Y su condición será peor que antes. El espíritu inmundo, es decir, sucio, cochino, sí se entiende esa expresión, ¿no? Inmundo. Esto es, el pecado vuelve a su hogar luego de algún tiempo y haya un hombre con mejores modales o con un mejor entendimiento de las cosas espirituales y va por ayuda para retomar lo que era suyo desde el principio y que nunca ha dejado de serlo. Porque noten que dice que vuelve a su casa. ¿Por qué? Porque vuelve el pecado a su hogar, al corazón que solo medio barrió y adornó, se adornó con mejores modales, se adornó con mejores ropas externas, se adornó con mejores palabras, se adornó con mejores modales y hasta incluso con un mejor entendimiento intelectual de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, y entonces el pecado no se queda quieto. Ese espíritu inmundo no se queda quieto y vuelve por ayuda para tomar otra vez su casa. Y noten, entró como en su casa, salió como en su casa y volvió a traer a otros como en su casa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la casa, como vamos a ver, estaba vacía. ¿Se fijaron? El espíritu inmundo entonces aprovecha la insatisfacción, el desánimo, aprovecha la inconformidad y el descontento de una casa edificada sobre la arena. Y ahí tenemos a esas personas que un tiempo, según ellos, anduvieron bien en el Señor, según esforzados, según esto, según lo otro, pero empieza a venir como periodos de insatisfacción, ¿no? A mí como que esto ya no me está gustando. Antes se sentía el poder, ahora ya como que ya no se siente tanto. ¿Han oído a esa gente? Se le acabó la cuerda y la pila que le había dado aquella emoción del principio. Y comienza una insatisfacción, viene el desánimo, viene entonces también la inconformidad y el descontento que aprovecha el pecado y dice, pues al cabo, pues yo veo que todos están igual, yo también voy a darme chance de pecar de esta forma.
Pues que al cabo, pues no hay iglesias buenas, pues yo voy a seguirle acá con lo mío. ¿Me explico? Y viene entonces el pecado otra vez, les toma y les saca hasta de la congregación. Ahora, Satanás y sus huestes le susurran al oído deseos que aumentan su insatisfacción, situaciones que aumentan su desánimo, circunstancias que aumentan su inconformidad hasta que, en su descontento, se aparte de la iglesia para su mayor pérdida y mayor pérdida de su familia también. ¿Y dónde están? No, pues ya no, en ningún lado. ¿Me explico? El cambio externo producido por las estrategias humanas y carnales de iglecrecimiento, que así le llaman hoy en día, invariablemente se desmoronará al cabo de un tiempo. Hermanos, el cambio externo producido por las estrategias humanas de ese famoso iglecrecimiento invariablemente se desmoronará, tarde o temprano, se desmoronará. Podemos ver a personas que se desmoronan en un año, o podemos ver personas que se desmoronen en 5, en 10 años o en 30.